Jonah chapter 2 verse 2. Jonás capítulo 2 versículo 2. He said, by the way, I have an NIV version on the screen throughout. You're going to be seeing New King James Version. Yo tengo la versión, nueva versión internacional que estoy leyendo, y en la pantalla va a haber otra versión. Jonah chapter 2 verse 2. He said, in my distress I called to the Lord, and he answered me. From deep in the realm of the dead I called for help, and you listened to my cry. Jonás capítulo 2 versículo 2 lee, dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las profundidades del sepulcro pedí ayuda y tú escuchaste mi clamor. Title today, Stretch into your Nineveh, out of the past into your purpose. El título de hoy es Estírate a tu Nínive, fuera del pasado al propósito. Amen. You may be seated, church. Pueden tomar asiento, iglesia. Some of us may not know who Jonah is. Tal vez muchos de nosotros no conocemos quién Jonás es. So let's take a look at Jonah, Vamos a tomar una vista a Jonás, the man who ran from going to Nineveh. El hombre que huyó de ir a Nínive. And this story centers around Jonah, Y esta historia se centra alrededor de Jonás, a prophet that was called by God to preach repentance to Nineveh. un profeta que fue llamado por Dios para ir a predicar el arrepentimiento a Nínive. Nineveh was a city that was well known for its cruelty and oppression against Israel. Nínive fue una ciudad que fue conocida por su crueldad y su opresión hacia el pueblo de Israel. Church, just follow me with a little history so we can just fly into this message. Un poquito de historia para que podamos volar a través de este mensaje. So imagine asked to go deliver a message of forgiveness Imagínate que te pregunten que vayas a dar un mensaje de liberación to your sworn enemies. a tu enemigo letal. We don't got enemies here, right? No You guys tenemos are really enemigos holy. aquí, ¿verdad? You don't got nobody you don't like. No tienes a nadie que no te guste, que no Nobody te caiga that, bien. like, nobody. No, you guys Nadie. are real holy. Son muy santos. I need you to connect to the Yo message. necesito que conecten al Maybe in your mensaje. past life you had people you didn't like, Tal vez right? en tu vida pasada tenían algunas personas que no le caías, ellos no te caían bien a ti. Yeah, we can understand why Jonah feared and resented this city. Podemos entender por qué Jonás se resentía y le tenía miedo a esa ciudad. It was connected to how aggressive the Syrians were. Era conectado como cuán agresivos los sirios. Ellos, Syrians, los sirios eran. He knew the suffering that they inflicted on his people. Él conocía el dolor que ellos ponían en su pueblo. And what he wanted was judgment. Y lo que él quería era un juicio. He didn't want mercy on those people. Él no quería misericordia en esas personas. He wanted God to bring judgment. Él quería que Dios trayera juicio. But God is telling him to go deliver a message, Pero Dios está diciendo, ve y lleva este mensaje to preach a message of repentance para predicar un mensaje de arrepentimiento to his sworn a enemies. sus enemigos letales. And instead of obeying God, Y en vez de obedecer a Dios, what Jonah did was that he fled. lo que hizo Jonás fue que huyó. And he boarded a ship going to Tarshish. Y él abordó a un barco yendo a Tarsis. And what his disobedience resulted in Y lo que resultó de su desobediencia fue was a violent storm una tormenta violenta that led him to be overthrown, que lo llevó a que fuera tirado al agua, overboard, tirado al agua, and then he was swallowed by this giant fish. y él fue tragado por un pez gigante. I know this is an amazing novela, right? Esto es una novela maravillosa. So after 3 days Después de 3 días of being in the belly of this giant fish, de estar en la barriga de ese pez gigante, after 3 days of repentance, después de 3 días de arrepentimiento, when he called his name, cuando él clamó su nombre, when he praised his name, cuando él alabó su nombre, he was miraculously released. fue milagrosamente sacado. So he was given a second chance. Entonces él fue dado una segunda oportunidad. And Jonah finally obeyed. Y Jonás finalmente obedeció. And he went to Nineveh. Y él fue a Nínive. And he proclaimed God's Y él message. proclamó el mensaje de Dios. And then to his surprise, Entonces, para su sorpresa, the Ninevites actually repented. los ninavitas se arrepintieron. Yeah, he was actually surprised. Él estaba sorprendido. And God spared the city. Y Jesús salvó a la ciudad. So Dios. Jonah's
Jonah's anger Entonces el enojo de Jonás at God's mercy a la misericordia de Dios reveals a certain struggle. reveló una dificultad. It reveals how past experiences Reveló como experiencias del and pasado our past resentments, y nuestro resentimiento del pasado they can stop us from fulfilling God's purpose. nos puede parar a llevar a plenitud el propósito de Dios. So without us understanding that historical context, Si nosotros podemos entender ese contexto histórico, we might have just simply labeled Jonah as disobedient. tal vez podemos etiquetar a Jonás simplemente como desobediente. And maybe some of us, you're being labeled as Y disobedient tal vez muchos de nosotros están siendo etiquetados como desobediente. because you keep saying, you don't know why I don't like her. No, porque a mí no me cae bien ella. You don't know why I'm not doing what I'm supposed to be doing. Tú no sabes por qué yo no estoy haciendo lo que yo estoy supuesta a hacer. You don't know what I've gone through. Tú no sabes lo que yo he atravesado. But if we understand the Assyrians' brutality, Pero si entendemos la brutalidad de los asirios, it helps us see the depths of what Jonah was struggling with. no pueden ayudar a ver la profundidad de lo que Jonás estaba encontrando, batallando con. His past experiences Sus experiencias del pasado shaped his present resistance. moldearon su resistencia presente. So maybe your past experience Entonces tal vez sus experiencias pasadas is molding what you're saying no to and God is telling you to do. está moldeando lo que tú le estás diciendo que no a Dios y Dios te está diciendo que sí. He was stuck. Él estaba estancado. He was trapped in the pain. Él estaba atrapado en el dolor. He was trapped in the anger of his history. Él estaba atrapado en el enojo de su historia. So don't find yourself Entonces no te encuentres trapped and stuck. atrapado y estancado. Let it go. Déjalo ir. Again, don't find yourself trapped and stuck. No te encuentres atrapado y estancado. Let it go. Déjalo ir. So how often do we find ourselves like Jonah? ¿Cuán frecuente nosotros nos encontramos como Jonás? Don't let the past hurts dictate your present choices. No permitas que tus heridas pasadas dicten como tus opciones presentes. Do not allow your old wounds to just lay there, No permitas que tus heridas pasadas se queden ahí, preventing you from embracing God's calling. previniendo de que tú puedas abrazar el llamado de Dios. Do not say, I can't forgive. No digas yo no puedo perdonar. Do not say, I can't move on. No digas yo no puedo moverme hacia adelante. Do not say, I can't face this challenge. No digas yo no puedo enfrentar este reto. Because the ghosts of the past are too loud. Porque los fantasmas del pasado son muy altos, son muy altos. Do not find yourself stuck and trapped. No te encuentres estancado y atrapado. Let it go. Déjalo ir. Church, how many of us have a Nineveh in our lives? ¿Cuántos de nosotros tenemos un Nínive en nuestras vidas? It's a place or a task Es un lugar o una tarea. that it could be a calling Puede ser un llamado that fills us with dread. que nos llena como de cansancio. It's a place where the shadows of our past mistakes are now visible. Es como un lugar en cual las sombras de nuestro pasado están ahí. We look at this assignment that God has placed over us, Vemos esta asignación que Dios nos ha puesto sobre. and just like Jonah, Y así como Jonás, we find ourselves running in the opposite direction. nos encontramos corriendo en la dirección opuesta. We cling on to our past Nos hurts. agarramos del dolor pasado. We cling on to our past failures. Nos agarramos de las fallas pasadas. We cling on to our past resentments. Nos agarramos de los resentimientos pasados. And we say a resounding no Y decimos un no muy fuerte to God telling you to go. a Dios diciéndote que vayas. You say no to Him Tú le dices que no a Él. because you're stuck and you're trapped Porque tú estás estancado y atrapado in the past. en el pasado. But today, Pero hoy I want to preach a message that brings hope, yo voy a predicar un mensaje que trae esperanza. a message of liberation, Un mensaje de liberación. a message of stretching beyond, Un mensaje de estirarte más allá. beyond the confines of our past, Más allá de tu pasado. and stepping into the very purpose God has designed you for. Y entrar en el propósito que Dios te ha diseñado. How many can say amen to ¿Cuántos that? pueden decir amén para eso? That today you're coming out. Que hoy tú vas a salir. That today you were let it go for
for real, que tú ahora lo vas a dejar ir de verdad, will not stay stuck in the past, no te vas a quedar estancado en el pasado, will not be trapped in the no te past. vas a quedar atrapado en el I pasado. will be able to forgive. Yo voy a poder I perdonar. will be able to move on. Yo voy a poder moverme hacia adelante. I will be able to face that challenge Yo voy a poder enfrentar ese reto in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. So let's take a look at this at the belly of the past. Vamos a ver a la barriga del pasado. Jonah's flight, Jonas huyó. when he left, Cuando él se fue, it took him to the belly of a fish. lo llevó a la barriga de un pez. And this belly Y esa barriga was a dark, chaotic place fue un lugar oscuro, caótico, that may represent the consequences of running away from God. que tal vez represente las consecuencias de huir de Dios. It's the place where we're swallowed up by our fears. Es un lugar donde somos tragados por nuestros miedos. It's a place where we're swallowed up by our regrets. Es un lugar donde somos tragados por nuestros regrets. It's a place where maybe we're swallowed up by our unresolved issues. ¿Sabes? Un lugar que estamos tragados por nuestras dificultades que no hemos sido resueltas. It's a dark place. Es un lugar oscuro. Many of us are living in the belly of our past. Muchos de nosotros estamos viviendo en la barriga de nuestro And pasado. again, today I declare that you're coming out of Y that. hoy yo declaro que tú vas a salir de eso. Some of us are trapped in the darkness of past failures. Ahora, muchos de nosotros estamos atrapados en la oscuridad de nuestras fallas del pasado. Trapped in the darkness of past betrayals. Atrapados en el pasado de nuestras Traiciones pasadas. traiciones pasadas. Or maybe are, trapped in the past of disappointments. Otra vez atrapada en el desánimo. We're focused on what happened, Estamos enfocados en lo que pasó. and then we can't see what God is doing before us. Y no podemos ver lo que Dios está haciendo enfrente de nosotros. Open your spiritual eyes Abre tus ojos espirituales and see what God is doing y ve lo que Dios está haciendo for you para ti, instead of what happened to you in the past. en vez de lo que pasó en el pasado. So again, I declare that you open your spiritual eyes in the name of Jesus. Entonces yo declaro que tú abras tus ojos espirituales en el nombre de Jesús. So we see that God gives him a second chance. Entonces vemos que Dios le da una segunda oportunidad. And he steps beyond the past. Y Él se pasa más allá del pasado. And God, in his infinite wisdom, Y Dios, y en su infinita sabiduría, what he does is that he gives Jonah a second chance. lo que Él hace es que le da a Jonás una segunda oportunidad. He heard Jonah's cry Él escuchó el grito de Jonás in the belly of a fish en la barriga de un pez. when he decided to call his name, Cuando Él decidió llamar su nombre. when he decided to praise him Cuando Él decidió alabarle. in that dark and chaotic place. En ese lugar oscuro y caótico. Yes, he might have ran Sí, tal vez él huyó. instead of going to what God was telling him to do. En vez de ir donde Dios estaba diciéndole que fuera. Yes, he said no to the assignment. Sí, él tal vez dijo no a la asignación. But in the belly of that fish, Pero en la barriga de ese in pez, that dark and chaotic en place, ese lugar oscuro y caótico, Jonah cried. Jonás clamó. And from the depths of that despair, Y en esa desesperación, de esa profundidad de la desesperación, God brought him back to shore. Dios lo sacó otra vez. God's grace is not limited by your past mistakes. La gracia de Dios no está limitada para tus errores pasados. He sees your potential. Él ve tu potencial. Even when you can't see yourself. Aunque cuando tú no te puedas ver a ti mismo. So Jonah finally went to Nineveh. Entonces Jonás finalmente llegó a He Nínive. delivered God's message. Él llevó el mensaje de Dios. And then, like we said, the unthinkable happened. Y como decimos, lo que no podíamos pensar The ocurrió. Ninevites actually Los repented. ninivitas de verdad se arrepintieron. They turned from their wicked Ellos ways. se voltearon de sus maneras malvadas. And God showed them Y mercy. Dios le enseñó misericordia. Jonah finally went to Nineveh. Jonás finalmente llegó a Nínive. When are you finally going to go to Nineveh? Cuando tú finalmente vas a ir a Nínive. What is God asking you to do? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas? What past are you focused on? ¿En qué pasado tú te estás enfocando? What failure are you focused ¿Cuál on? falla tú te has estado enfocando? What hurt are you focused on ¿Cuál dolor tú te estás enfocando? that is not allowing you to move into your Que purpose? no te estás permitiendo entrar a tu propósito. Come and finally go to Nineveh. Finalmente ve a Nínive. God is calling you to do something greater. Dios te está llamando a que hagas algo más grande. And when you finally step into that, Y cuando tú finalmente entres
3 ahí. God will do the unthinkable. Dios va a hacer lo The impensable. unthinkable for your life. Lo impensable para tu vida, The unthinkable for your health. lo impensable para tu salud, The unthinkable for your lo family. impensable para tu familia, The unthinkable for your lo finances. impensable para tus finanzas. Step into your Nineveh. Entra a tu Nínive. So there's certain lessons that we know from Jonah. Entonces algunas lecciones que sabemos de Jonás. Number one, God's purpose transcends our past. Número uno, el propósito de Dios transciende nuestro pasado. So we're going to see the why and Jonah's initial disobedience. Vamos a ver el porqué de la inicial desobediencia de Jonás. In Jonah chapter 1, verses 1 to 3, En Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. I'm going to read it in English and it's going to be up there in Spanish. Ella lo va a leer en inglés y va a estar ahí en español. So follow me, church. Again, I have NIV. The word of God came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness came up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. And after paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish away from the Lord. What does this mean? ¿Qué significa esto? So we see Jonah's initial resistance. Vemos la resistencia inicial de Jonás. And we see that he fled from God's initial purpose. Y vemos que él huyó del inicio del propósito inicial de Dios. So even though he tried to escape, Aunque él trató de escapar, God's plan still remained. los planes de Dios aún se Again, mantuvieron. even though you try to escape, Aunque tú trates de escapar, God's plans still remain. los planes de Dios aún están visibles. What it shows us Lo que nos enseña is that our actions es que nuestras acciones are not going to negate God's calling over you. no van a negar el llamado de Dios sobre tu vida. Again, your actions Tus acciones do not negate God's calling over you. no van a negar el llamado de Dios sobre ti. So just as God used Jonah, Así como Dios usó a Jonás, despite his past resistance, más allá de su resistencia pasada, he also wants to use you, Él también quiere utilizarte a ti, regardless of your past failures. no importando tus fallas pasadas. I like to say that it don't matter what you've done or gone through. A mí me gusta decir como no importa lo que tú has pasado o atravesado, When you come into the temple, cuando tú entras al the templo, walls are not going to fall down on las you, paredes no se te van a derrumbar, because it don't matter what you've done. porque no importa lo que tú hayas hecho, God is here to show you favor and grace and mercy. Dios está aquí para enseñarte favor, gracia y He misericordia. is here to love you no matter what. Él está aquí para amarte no importando qué. So he's there regardless of your past failures. Él está ahí, no importando tus fallas pasadas. So remember that your past really does not define your future. Entonces recuerda que tu pasado no define tu futuro. Stop believing that your past mistakes are going to disqualify you from God's service. Para de pensar que tus errores pasados te van a descalificar para el propósito de Dios. Stop thinking I've messed up too much, I'm not worthy. Para de pensar yo fallé tantas veces, no soy digno. God's grace is not limited by human understanding. La gracia de Dios no está limitada por el entendimiento humano. It's not limited by human concepts of being worthy. No está limitado al concepto humano de ser digno. He sees potential where we see failure. Él ve potencial donde nosotros encontramos fallas. You can think of other people in the Bible, Tú puedes pensar en otras personas en la Biblia, like Moses that was a murderer, como Moisés que fue un asesino, or Paul that was a persecutor of Christians. o Pablo que fue un perseguidor de cristianos. God used them powerfully, not mattering what their past was. Dios lo utilizó poderosamente no importando cómo fue su pasado. Again, a murderer, Un asesino. and if we have a murderer in our midst, Y si tenemos un asesino aquí con nosotros, amen, gloria a Dios, aleluya, God will use you glory too. to God, Why Dios you te va a sound so utilizar scared tú, though? por si acaso. The Lord has El Señor redeemed them. lo ha liberado. If we have a persecutor of Christians in the house, Si tenemos un perseguidor de cristianos en la casa, man, God still can use you too. Dios también te va a utilizar. I don't know if you've done worse than these two men that I just talked No about. sé si tú has hecho peor de esos hombres que yo he mencionado. But if God used them despite of their past, Pero si Dios lo puede utilizar no importando su pasado, God can use you despite your past. Dios te puede utilizar a ti no importando tu pasado. So this demonstrates to us Entonces eso nos muestra that God's plan is not contingent on our perfection. que el plan de Dios no está contingente a nuestra Perfección. perfección. But
it's contingent pero es contingente on our willingness to be used. en nuestra voluntad de ser usados. So the question is, are you willing to be used? Mi pregunta es, ¿estás dispuesto a ser usado? God's nature is one of redemption. La naturaleza de Dios es una de redención, What he specializes in en el cual él se especializa en is turning brokenness into beauty. lo que en transformar el quebrantamiento entre belleza. And this is the core theme throughout the whole entire Bible. Y ese es el tema más profundo de toda la Biblia. God's redemptive nature, La naturaleza de redención de Dios. what it means is that your past, Lo que significa es que tu pasado, your past with its imperfections and with its failures, tu pasado con sus imperfecciones y con sus fallas, it doesn't disqualify you no te descalifican from his purpose. de su propósito. Did you hear that? ¿Escuchaste eso? Your imperfection Tus imperfecciones does not disqualify you. no te descalifican. He views you Él te utiliza, he views Él you te ve through the lens of potential, a través del lente de potencial, not your past actions. no tus acciones pasadas. He sees your potential. Él ve tu potencial. He doesn't see your past failures. Él no ve tus fallas pasadas. He sees you. Él te ve a ti. He sees you beyond what you see yourself in. Él te ve más allá de lo que como tú te ves. So your past, Entonces tu pasado, even the dark parts, y hasta las partes oscuras, they can be used as a powerful testimony. pueden ser utilizadas como un testimonio poderoso. So when we overcome this adversity Entonces cuando pasamos esas adversidades through God's grace, a través de la gracia de Dios, it demonstrates his power to others. demuestra su poder hacia otros. You're not going to overcome it by yourself. No vas a pasarlo solamente tú solo. Again, it happens through God's grace. Pasa a través de la gracia de Dios. So our experiences, Entonces nuestras experiencias, even though they may be painful ones, aunque ellos pueden ser dolorosas, they can be transformed pueden ser transformadas into tools for his glory. a herramientas para su gloria. So what we perceive as a setback Entonces lo que percebemos hace como que nos quedamos estancados. can set up your future. Pueden setear tu futuro. It can set up your ministry. Pueden poner a correr tu ministerio. And it can impact so many others. Y puede impactar tantas personas. A lot of times we say, oh, my children or my family or whatever. Muchas veces decimos mis hijos, mi familia, cualquier cosa. But what are you holding back Pero ¿qué es lo que tú estás agarrando that you're not allowing for that to set up a breakthrough in your family? que tú no estás permitiendo que eso sea un quebrantamiento para tu familia? So it's time to let it go Es tiempo de dejarlo ir and give it to y God. dárselo a Dios. So a lot of times the very experiences that we regret, Entonces muchas veces de las mismas experiencias que nosotros I don't know. que nos arrepentimos, So a lot of times those experiences that we regret esas experiencias que nos arrepentimos are the ones that equip us the most. son aquellas que nos equipan lo más. They equip us with empathy and understanding Nos equipan con empatía y entendimiento that you need to be able to minister to others. que tú necesitas poder administrar a otros. So why did I go through this, oh Lord? Entonces, ¿por qué yo estoy atravesando esto, Señor? And you may be regretting every single step of the Y way. tal vez tú estás arrepintiéndote cada camino. But God is using it for his glory. Pero Dios lo está utilizando para tu gloria. So you may be able to help others that are faced with similar struggles. Entonces tú puedes ayudar a otros que se están encontrando las mismas dificultades. God is always working to bring something new. Dios siempre está trabajando para traer algo nuevo. It's the very nature of God Es la naturaleza de Dios of overcoming and transforming. de transformar y pasar. So he's able to use you in any situation. Entonces Él puede utilizarte en cualquier situación. In Isaiah 43, En Isaías 43, from 18 to 19, del 18 al 19. I'm not going to read it. No lo voy a leer. Read it on your own. Léelo tú solo. But this passage emphasizes God's ability to create something new out of your past. Pero ese pasaje se enfoca en la habilidad de Dios de sacar algo nuevo de tu It's a pasado. call to shift your focus. Es un llamado a cambiar tu enfoque. Shift your focus from past regrets Cambia tu enfoque del arrepentimiento pasado to present possibilities. a posibilidades presentes. It talks about forget the former things. Él dice, habla lo que ya fue, olvida lo que ya fue. And I don't want to overlook Y yo no quiero sobremirar that this doesn't mean erasing memories. que eso no significa borrar tu memoria, Because what you went through is real. porque lo que tú atravesaste es real, Because your pain was real. porque tu dolor fue real. So it's not about
erasing your Y memories, no es acerca de borrar tu memoria, but rather releasing that emotional grip that it holds on pero you. es más allá de liberar agarras emocionales que tienen. It's about refusing that past Es acerca de rehusar el pasado to dictate your future, para que no dicte tu futuro, to dictate your present. para dictar que no dicte tu presente. So forget the former things. Entonces olvida lo que ya fue. And in that same verse, Y en ese mismo versículo it says, do you not perceive dice, it? ¿tú no lo percibes? Do you not perceive it? ¿Tú no lo And percibes? there is an urgency in the natural and in the spiritual realm. Y hay un llamado en lo natural y en lo espiritual. So you got to let go of the past Y entonces tienes que dejar el pasado and move forward into your y blessings. moverte hacia adelante, hacia tu bendición. Sometimes we're so focused on the past Muchas veces estamos tan enfocados en el pasado that we're missing our present blessings. que nos estamos perdiendo de las bendiciones presentes. Perceive what God has for you Percibe lo que Dios tiene para ti and let go of the past. y deja ir el pasado. Again, perceive what God has for you. Percibe lo que Dios tiene para ti. Number one was God's purpose transcends our past. Número uno fue el propósito de Dios transciende nuestro pasado. Number two, forgiveness and obedience leads to breakthrough. Número dos, dilo otra vez. Okay, el perdón y la obediencia lleva al quebrantamiento. So we'll see the how and Jonah's repentance. Vemos el porqué en el arrepentimiento de Jonás. In Jonah 2:10 it reads, and the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah onto dry land. Jonás 2:10 dice, entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. This verse, Ese versículo it represents God's mercy and Jonah's second chance. representa la misericordia de Dios y la segunda oportunidad de Jonás. It shows us how repentance Entonces nos enseña como el arrepentimiento and obedience y la obediencia it led him to a breakthrough. lo conllevó a un quebrantamiento. So God's forgiveness Entonces el perdón de Dios made it for Jonah. lo hizo para que Jonás It made it for Jonah to be able to complete his task. para que Jonás pudiera completar su tarea. So God does forgive. Entonces Dios sí So perdona. it don't matter what you did in your past. Entonces no importa lo que hiciste en el Just pasado, move forward into your assignment. muévete más adelante hacia tu asignación. Jonah chapter 3 verse 3 to 4, only in English, in Spanish on the screen. Español va a estar Jonah aquí. obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now Nineveh was a very large city. It took 3 days to go to it. Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming 40 more days and Nineveh will be overthrown. So what this shows us Lo que eso nos muestra, is that when Jonah eventually obeyed, cuando Jonás eventualmente obedeció, the Ninevites definitely repented. los nineveses se arrepintieron. So his willingness to obey, Entonces su disponibilidad para obedecer, even after his initial resistance, aunque más allá cuando él estaba resistiéndose inicialmente, brought a transformation. trajo una So transformación. your willingness to obey, Entonces tu disponibilidad para obedecer, even though you keep saying, I don't want to, aunque tú sigues diciendo yo no will quiero, bring in the breakthrough that you've been asking va a for. traer el quebrantamiento que tú estás pidiendo. We have to choose forgiveness Tenemos que elegir el perdón for yourself and Pa- for others. para ti y para otros. And then we have to choose obedience. Entonces tenemos que elegir la obediencia. Obedience to God's calling. La obediencia al llamado de Dios. So choose obedience and forgiveness today. Entonces elige el perdón y la obediencia hoy. You don't have to wait till tomorrow. Tú no tienes que esperar hasta mañana. You don't have to wait for the altar call. Tú no tienes que esperar el llamado al altar. You don't have to wait for yet another Tú confirmation. no tienes que esperar otra confirmación. Choose obedience and forgiveness today. Elige la obediencia y el perdón hoy. So again, Jonah's initial disobedience, Entonces la desobediencia inicial de Jonás it led him to isolation and despair. lo llevó a la soledad y a la desesperanza. But his disobedience Pero su desobediencia opened the door to a massive revival. abrió la puerta a una llegada masiva. Arrival?
avivamiento. A un avivamiento masivo. So this shows us Entonces eso nos muestra a power of us being able to align our will to God's will. el poder de nosotros alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. So again, forgiveness is for both you and others. Entonces el perdón es para ti y para otros. And it's also essential for spiritual growth. Y es esencial para el crecimiento espiritual. We said, what was the first one? I don't know, but I said it was essential for something else. Holding on to resentment creates a barrier between us and God. Sostener el resentimiento hace una barrera para nosotros y para Dios. So don't hold on to resentment. Entonces no sostenga el resentimiento. Choose to forgive and obey today. Elige obedecer y perdonar hoy. When you forgive, Cuando tú perdonas, it releases things. desata cosas. It allows you to experience spiritual freedom. Hace que tú experimentes liberación espiritual. Holding on to resentment. Sostener el resentimiento. I was ahead of my notes. That's what it is. You experience spiritual freedom. Experimentes la libertad espiritual And spiritual growth. y el crecimiento espiritual. I had it in my head. So don't hold on to resentment. Entonces no sostenga el resentimiento, Because what it does is that it creates a barrier porque lo que hace es que crea una to barrera what God wants to do in your life. en lo que Dios quiere hacer en tu vida. So obedience is not always comfortable. It's not always easy. La obediencia no es siempre cómoda, no es siempre fácil. A lot of times it requires for you to come out of your comfort zone. Muchas veces requiere de que tú salgas de tu zona de confort. And that you have to trust in God's leading. Y tú tienes que confiar que Dios está guiando. You're blindfolded Que tú estás cegado and you're following God's leading. y tú estás siguiendo la guía de Dios. Someone that you really don't see but you feel. Alguien que tú no lo ves, pero tú lo It sientes. sounds like something crazy. Suena como algo un poco loco. But those of us, Christians, right? Pero nosotros los cristianos, You know that crazy is the best thing. que lo más loco es lo mejor. It's always taking you to something better. Nos está llevando siempre a algo mejor. So we see that forgiveness is not a feeling. Entonces vemos que el perdón no es un sentimiento, It's a choice. es una elección. You have to decide to forgive. Tú tienes que elegir perdonar. Again, you have to come out of that comfort Tú zone. tienes que salir de esa zona de confort. So it's an act of the will. Es un acto de voluntad. It's a decision Es una decisión for you to release the offender para tú dejar ir a lo que te ofendió. from that debt that they owe you. De esa deuda que ellos te deben. Yeah, you offended me. Sí, tú me ofendiste. Yeah, they hurt you. Sí, ellos te hirieron. But you can still forgive them for Pero that. tú aún puedes perdonarles. So it's a choice Entonces es una elección that you make, que tú haces and you release that offender y tú desatas ese que te ofendió from what they owe you. de lo que ellos te deben. And obedience Y la is obediencia an act of trust. es un acto de confianza. It's you surrendering your plans. Es tú sometiendo tus planes. It's you surrendering your desires. Es tú sometiendo tus deseos. And you give them to God. Y tú se lo das a Dios. You give them to His higher purpose. Tú se lo das para un propósito más alto. True obedience. La verdadera obediencia. You have to step out of that comfort zone. Tú tienes que salir de esa zona de confort. And you have to embrace that Y uncertainty. tú tienes que abrazar esa incertidumbre. Yeah, I'm blindfolded. Sí, estoy cegado. But I trust you, Pero yo God. te confío en ti, Señor. I trust you, Lord, with all I have. Yo te confío en ti, Señor, con todo lo que tengo. So this path to spiritual growth Entonces, ese camino al crecimiento espiritual and spiritual breakthrough, y el quebrantamiento espiritual it requires for you to surrender. requiere para que tú te rindas. Surrender your own desires and follow God's direction. Rindas tus propios deseos y sigas la dirección de Dios, Even though it doesn't make sense. aunque no tenga sentido. So align your will Entonces, alinea tu voluntad with His divine will. con su voluntad divina. That is the only key Esa es la única llave to unlocking the power of God para desatar el poder de Dios in your life. en tu vida. So stop looking for other sources. Entonces, para de ver a otras fuentes, Stop going to santeras or let me read my palm or whatever it is that you're looking for. deja de ir a witchcraft o cualquier cosa, o leer la palma o cualquier cosa que estás buscando. God is the only key. Dios es la única llave. Align your will with His will, Alinea tu voluntad con su voluntad and the power of God will be released over your y el life. poder de Dios va a ser desatado sobre tu vida.
In the name of Jesus. En el nombre de And Jesús. if anybody has ever visited or in your lineage somebody has ever visited, you cancel that and cut that at the root. Si alguien ha visitado una de esas cosas, tú cancelas eso, o en tu linaje alguien ha visitado, tú cancelas eso y lo cortas desde la raíz. The name of Jesus and the blood of Jesus covers you. En la sangre de Jesús y el nombre de Jesús te cubre en el nombre de In Jesús. También. Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Filipenses capítulo 3 versículo 13 al 14. It says, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Pero una cosa yo hago, okay. olvidando lo que yo hice y yendo hacia adelante. What this word says Lo que esa palabra dice is the importance of forgetting what is behind es la importancia de olvidar lo que está detrás and then looking to the forward. y mirar hacia el futuro. So let go of the past failures. Entonces deja ir las fallas pasadas. Let go of your regrets. Deja tus arrepentimientos. Let go of your disappointments. Deja lo que no te gusta And focus on God's y purpose. enfócate en la presencia de Dios. Focus on God's purpose. Enfócate en el propósito de Number Dios. 3, God's mercy is greater than our resentment. Número 3, la misericordia de Dios es más grande que nuestro resentimiento. We'll see the what, and then we're going to see Jonah's anger. Entonces vemos el por qué y ahora vamos a ver el enojo de Jonás. In Jonah chapter 4, 1 through 2, Jonás capítulo 4 del 1 al 2. which I won't read, Lo que no voy a leer what it tells you is that Jonah's struggle with God's mercy. es que Dios, nos dice que Jonás tuvo dificultades con la misericordia de Dios. It shows how our resentment can cloud our understanding of God's character. Nos enseña cómo nuestro resentimiento puede nublar nuestro entendimiento del carácter de Dios. So Jonah's anger, Entonces el enojo de Jonás, he was mad because God was showing mercy to these people. él estaba enojado porque Dios estaba enseñando misericordia a este pueblo. So his anger with his mercy, Entonces su enojo con su it misericordia revealed his limited understanding of God's love. reveló su entendimiento limitado del amor de Dios. Understand that God is a God of love. Entiende que Dios es un Dios de amor. So God is showing forgiveness and mercy to the people that hurt you. Entonces Dios está enseñando el perdón y la misericordia a las personas que te hirieron. He's showing forgiveness and mercy to the people, to your sworn enemies. Él está enseñando misericordia y perdón a tus enemigos letales. Don't be like Jonah No seas como Jonás and limit your understanding of God's love. y no limites tu entendimiento del amor de Dios. We have to be able to trust God's wisdom. Tenemos que poder confiar en la sabiduría de Trust His Dios. compassion. Confía en su compasión, Even though it challenges my perspective. aunque reta mi perspectiva. Jonah's anger El enojo de Jonás at God's mercy a la misericordia de Dios towards the Ninevites, hacia los de Nínive it also revealed a flawed understanding of God's character. también reveló un entendimiento que estaba fallo con el carácter de Dios. He saw God as a God of judgment only. Él veía a Jesús, a Dios, como un Dios de juicio solamente. God is not only a God of judgment. Dios no es solamente un Dios de juicio. God is a God of compassion. Dios es un Dios de compasión. So we struggle with the same issue. Entonces batallamos con el mismo problema. I want justice for that person that wronged me. Yo quiero justicia por esa persona, hacia esa persona que me hizo mal. But God's mercy extends to all. Pero la misericordia de Dios se extiende para todos. Yes, even our enemies. Sí, hasta nuestros enemigos. God's mercy is not weakness. La misericordia de Dios no es debilidad. What it demonstrates Lo que demuestra is His love and His grace. es su amor y su gracia. It's an invitation to experience His forgiveness. Es una invitación para experimentar su perdón. And then we can extend it to others. Y podemos extenderla a otros. God's mercy is not merely a passive emotion. La misericordia de Dios no es una emoción pasiva. It's not passive. No es pasiva. It's an active demonstration. Es una demostración activa. It's active, and He's showing His love, and He's showing His compassion. Es activa y está enseñando su amor y está enseñando su compasión. It's an active expression of His love Es una expresión activa de su amor. that extends beyond our understanding of what justice is. Sé que se extiende más allá de nuestro entendimiento de lo que es la So justicia. my justice Entonces mi justicia is not God's justice. no es la justicia de Dios. And how many of us can thank God for that? ¿Y cuántos de nosotros podemos darle gracias a Dios por eso? Because I don't know what dark place you were in. Porque yo no sé qué lugar oscuro tú has estado. I don't know
know what bad things you've done. No sé cuáles cosas malas tú has But can you hecho. imagine that God came over you with that judgment? Pero tú te imaginas que Dios venga hacia ti con ese juicio. The one that you're wishing upon your enemies? Aquel juicio que tú estás deseando sobre tus enemigos. The one that you're wishing upon your past? Aquel que tú estás deseando sobre tu pasado. Your regrets, your failures? Tus arrepentimientos, tus fallas. Thank God that He reached me with His mercy. Gracias a Dios que Él me alcanzó con su And He misericordia. reached me with His love. Y que Él me alcanzó con su amor. Resentment is a real toxic emotion, y'all. El resentimiento es una emoción muy tóxica. It's toxic in your life. Es tóxica en tu vida. It poisons our hearts. Nos envenena nuestros corazones. And it poisons our minds. Y envenena nuestras mentes. It creates a barrier between you and God. Crea una barrera entre tú y Dios. God wants to show you love. Dios te quiere mostrar amor. And what you're doing is just filling it with toxic failure and thoughts. Y lo que tú estás haciendo es que tú lo estás llenando con fallas tóxicas y con pensamientos tóxicos. Resentment is destructive. El resentimiento destruye. It stops you from growing spiritually. Te para de crecer espiritualmente. And it stops you from experiencing God's fullness. Y te para de sentir la plenitud de Dios. His mercy extends to all people, Su misericordia se extiende a todas las personas. regardless of their past actions, No importando sus acciones pasadas. regardless of your past No actions, importando tus acciones pasadas. or your current O tus circumstances. situaciones presentes. God's mercy is universal, La misericordia de Dios es universal and it touches everyone, y toca a todos, regardless of their actions. no importando sus acciones. So the divine character of God Entonces el carácter divino de Dios is one of mercy, es uno de misericordia. and that mercy is always available. Y esa misericordia siempre está disponible. That mercy is more powerful than anything. Esa misericordia es más poderosa que cualquier cosa. It's more powerful than any negative emotion Es más poderosa que cualquier emoción negativa that you can have. que tú puedas tener. His love, His mercy, and understanding Su amor, su misericordia y su entendimiento covers us beyond. te cubre más allá. In Romans 8:28, En Romanos 8:28 we see that God works all things for the good. vemos que Dios hace todas las cosas para nuestro bien. Who love Him. Para aquellos que lo aman. And this includes our past mistakes. Y eso incluye nuestros errores pasados. It includes our past struggles. Incluye nuestras dificultades pasadas. Even the actions of those that have wronged us. Hasta las acciones de aquellos que nos hicieron mal. All things work for those who love Him. Todas las cosas trabajan bien para aquellos que los aman, que lo aman. It encompasses everything. Tiene todo. And last but not least, Y último, we see that He embraces that we should embrace the Nineveh in our life. entonces dice que nosotros debemos de abrazar los de Nínive en nuestras vidas. And this is when the Ninevites repented. Y por eso fue que los ninevitas se arrepintieron. In Jonah chapter 3 verse 10, En Jonás capítulo 3, versículo 10. it says, when God saw what they did and how they turned from their evil ways, He relented and did not bring on them the destruction He had threatened. Dijo, al ver Dios lo que hicieron y cómo se apartaron de sus malas acciones, desistió de castigarlos con la destrucción que les había amenazado. So what this tells us is the transformative power of repentance. Entonces eso es lo que nos dice, que el poder transformativo del arrepentimiento And God's willingness to extend that mercy. y la voluntad de Dios de extender esa Because He misericordia. had said, you guys are all, we're going to vanish this city, right? Porque Él dijo, nosotros vamos a sacar de la faz de la tierra esta ciudad. But He didn't destroy them. Pero Él no la destruyó. So it emphasizes that even though it seemed like it was hopeless, Entonces enfatiza que aunque se veía que no había esperanza, situations can be redeemed. las situaciones pueden ser redimidas. I don't know what hopeless situation you think you find yourself in, Yo no sé en cuál situación sin esperanza tú crees que te encuentras, but your situation can be redeemed. pero tu situación puede ser redimida. God is calling you to a place of purpose, Dios está llamando a un lugar de a propósito, place of growth and impact. un lugar de crecimiento e impacto. So don't let the fear of your past Entonces no permitas que el miedo a tu pasado keep you from stepping into your Nineveh. te aleje de entrar a tu Nínive. Nineveh represents certain things. Nínive representa algunas cosas. It can represent the place and task that God has called us to. Puede representar el lugar y la tarea que Dios nos está llamando And
lot of times it's the places that challenge us the most. Y muchas veces es el lugar que nos reta lo más. Your Nineveh might be a challenging relationship. Tu Nínive puede ser una relación que te reta. It can be a difficult career path. Puede ser una carrera difícil. It can be a personal struggle. Puede ser una dificultad personal. It's a place where God is calling you to grow. Es un lugar donde Dios te está llamando a crecer. Nineveh is a place where God is calling you to make a difference. Nínive es un lugar donde Dios te está llamando a hacer una So diferencia. avoiding that Nineveh Entonces, tratar de huir de Nínive is only causing you to go to be stagnant. te está llamando simplemente a estar estancado. It's causing you to miss opportunities. Te está llamando a perder oportunidades. Stop avoiding your Nineveh. Para de rechazar a Nínive. Avoiding these challenges leads to stagnation. Rechazar estos retos te llevan al estancamiento. And when you embrace Y cuando them, tú los abrazas, it opens the door to growth. abre la puerta al When you crecimiento. embrace your Nineveh, Cuando tú abrazas a tu it Nínive, opens the door to fulfillment. abre la puerta a la plenitud. You've been praying for growth. Tú estás orando para el You've been praying crecimiento. for healing. Tú estás orando para la You've sanidad. been praying for a Tú breakthrough. estás orando para un quebrantamiento. What you need to do is stop avoiding those Lo que tú challenges. tienes que estar haciendo es parar de rechazar esos retos. What you need to do is go into your Nineveh. Lo que tú necesitas hacer es ir a tu Nínive. God has equipped you. Dios te ha equipado. He's equipped you to the assignment that He has given you. Dios te ha equipado a la asignación que Él te ha dado. God gives you the strength. Dios te da las fuerzas. God gives you the wisdom. Dios te da la sabiduría. God resources you. Dios te da los recursos. We need to succeed. Tenemos que encontrar éxito. And you need to overcome those Y tú obstacles. tienes que pasar esos obstáculos. Your Nineveh Tu Nínive can be a place of discomfort. puede ser un lugar de incomodidad. It can be a place of challenge. Puede ser un lugar de reto. It's a place of growth. Es un lugar de crecimiento. Go into your Nineveh. Ve a tu Nínive. It's the place where God is calling you to go to. Es el lugar donde Dios te está llamando a He's ir. telling you to step out of your comfort zone. Él te está diciendo, sale de tu zona de confort. And He wants you to make a difference. Y Él quiere que tú hagas una diferencia. Nineveh can be a place that you feel resistance in. Nínive puede ser un lugar en cual tú te encuentres que estás resistiendo. But it's the very place that God wants to use you the most. Pero es el mismo lugar que Dios te quiere usar. It's a place where God wants to show you His power. Es el lugar donde Dios quiere enseñar tu poder. So Tu open poder. your spiritual eyes Entonces abre tus ojos and espirituales see what God is wanting to do with y mira you. lo que Dios está tratando de hacer contigo. In Joshua 1:9, En Josué 1:9 it reminds us of God's presence and provision. nos recuerda de la presencia de Dios y su provisión. It says, be strong and courageous. Dice, sé fuerte y no te desanimes. It's not just a suggestion for you to be strong and courageous. No es una decisión para que tú seas valiente y fuerte. He commanded you. Él te está comandando, He is commanding you to ordenando Él te está dando una orden to overcome fear and doubt. de sobrepasar el miedo y la duda. Overcome fear and doubt. Sobrepasar el miedo y la duda. Stop being fearful. Para de tener miedo. Stop doubting God. Para de dudar a Dios. The word is telling you to be strong and La courageous. palabra te está diciendo sé fuerte y valiente. Remember God's presence and His provision in the middle of that trial. Recuerda que la presencia de Dios y su provisión está en el medio de esa tribulación. Remember God's presence and His provision in the middle of the belly of the fish. Recuerda la presencia y la provisión de Dios está en el medio de esa barriga del pez. In the middle of your dark and chaotic season, En el medio de tu temporada caótica y oscura, be strong and courageous. sé valiente y sé fuerte. Don't fear and don't doubt. No tengas miedo y no dudes, Because God is there with you. porque Dios está ahí contigo. So church, God is calling you to stretch beyond your limitations. Entonces Dios te está llamando, iglesia, que te estires más allá de tus He's limitaciones. calling you to go past your doubt. Él te está diciendo, ve más allá de tus dudas, Past the limitations of your past. más allá de las limitaciones de tu pasado. He's calling you to boldly step into your Nineveh. Él te está diciendo que vayas en expectativa a tu Nínive. Que vayas audazmente y entres a tu Nínive. Embrace the assignment Abraza la asignación that He's placed before you. que Él te ha puesto enfrente tuyo. Don't let your past define your present or your future. No permitas que tu pasado definan tu presente o tu futuro. And don't find yourself doing that for others. Y no te encuentres a ti mismo haciendo eso por otros. Don't find yourself defining
your enemy's present or their future. No te encuentres a ti mismo definiendo el presente de tu enemigo o su futuro. Because God is in control. Porque Dios está en control. And He's called you to forgive and to obey. Y Él te está llamando a perdonar y a obedecer. So let God's grace, Entonces permite que la gracia de Dios, let His mercy deje que su misericordia and His love y su amor be able to guide you puedan guiarte into the abundant life that He has placed for us. hacia la vida abundante que Él ha puesto para nosotros. Let us arise from the belly of the past Vamos a salir de la barriga del pasado and walk boldly into your y purpose caminar valientemente a tu futuro that God has set before you. que Dios ha puesto adelante de ti. The story of Jonah La historia de Jonás and the principles that we just talked about, y los principios que acabamos de mencionar they reveal a profound truth revelan una verdad profunda about how God interacts with humanity. en cómo Dios interactúa con la humanidad. We're not defined by our past No mistakes. estamos definidos por nuestros errores del pasado. We're not limited by our present fears. No estamos limitados a nuestros miedos del presente. God's purpose is dynamic. El propósito de Dios es dinámico. Yes, it's transformative. Transforma. It's something that transcends our Es limitations. más allá que es algo que transciende nuestras limitaciones. It's a purpose that calls us to move beyond our confines. Es un propósito que nos mueve más allá de lo que nosotros It pensamos. allows us to come out of our comfort zone. Nos permite salir de nuestra zona de confort To step into the Nineveh that He has ordained us to walk para in. entrar a la Nínive que Él no ha ordenado entrar. It's not a passive invitation. No es una invitación pasiva. It demands an active engagement. Demanda un enfoque activo. It's an active engagement. Es un enfoque activo. Oh yeah, I'm going to do it. I'm going to step into it. Entonces voy a entrar. I'm going to do it. Lo voy a hacer. But you don't actually take a step in the Pero tú physical. no tomas un paso en lo You físico. don't take a step in your mind either. Tú no tomas un paso en tu mente And you tampoco. stay stuck in the past. Y tú te quedas estancado en el pasado. In your past hurts and regrets. En los errores del pasado y en tu dolor del pasado. Again, it's not a passive invitation. No es una invitación pasiva. So it's going to demand an active engagement. Entonces va a demandar un enfoque activo. So it requires you to do something in your heart. Entonces requiere que tú hagas algo en tu corazón. You cultivate a heart of forgiveness. Tú cultivas un corazón de perdón. You choose obedience over comfort. Tú eliges el perdón más allá de la comodidad. And you trust God's comfort. Y tú confías en el confort de Dios. You trust God's mercy. Tú confías en la misericordia de Dios. Even though it can challenge our own understanding. Aunque puede retar nuestro propio entendimiento. What I think justice is. Lo que yo creo que la justicia es. What I think should be done to my sworn Lo que enemies. yo creo que debe de hacer que debe de pasarle a mis amigos letales. What I think should happen to myself. Lo que yo creo que debe de pasarme a mí. Because sometimes we stay stuck on how bad I've been. Porque muchas veces nos quedamos estancados en qué tan malo hemos sido. And I don't deserve God's mercy. Y yo no merezco la misericordia de Dios. And I don't deserve God's open doors. Y yo no merezco las puertas abiertas de Dios. But if you have a heart of forgiveness, Pero si tú tienes un corazón de perdón, forgive yourself too. perdónate a ti mismo también. Obey God. Obedece a And Dios. step into what God has for Y you. da un paso a lo que Dios tiene para ti. So this demands a willingness to step into the unknown. Eso demanda una disponibilidad de pasar hacia lo que tú no conoces. You have to be able to face your fears Tú tienes que poder enfrentar tus miedos and embrace those challenges y abrazar esos retos that God has placed before you. que Dios te ha puesto delante de ti. So practically this means that we have to acknowledge, Entonces prácticamente eso significa que nosotros debemos de poner atención, you have to acknowledge your past, que tienes que prestarle atención a tu pasado, reconocer, reconocer tu pasado, without dwelling on it. sin habitar ahí. Yeah, it happened. Sí ocurrió. You don't have to ignore it, Tú no tienes que ignorarlo, but don't dwell on it. pero no habites ahí. Don't allow it to fester in your heart No permitas que esté en tu corazón and move forward from y it. muévete hacia adelante de It eso. releases you and it releases them. Te libera a ti, libera a ellos. So replace those lies Entonces reemplaza esas mentiras and tell and y say God's truth to it. dile la verdad de Dios a eso. Seek how He wants to use you. Mira cómo Él quiere utilizarte.
utilizarte. Look how he wants to use your past experiences Mira cómo Él quiere utilizar tus experiencias del pasado for his glory. para su gloria. We have to practice daily obedience. Tenemos que practicar la obediencia You diaria. have to release unforgiveness. Tú tienes que liberar la falta de perdón. Ask God what he is asking us to do. Pregúntale a Dios qué es lo que Él nos está We may not preguntando. know. God, I don't know what to do. Señor, tal vez no sabemos, Dios no sé qué hacer. But ask him. Pero pregúntale. Right now he's telling you to forgive and obey. Ahora mismo Él te está diciendo perdona y obedece. Come out of your dark, chaotic place. Sal de tu lugar oscuro y caótico. You may be in the belly of a fish Tal right vez now. te encuentres en la barriga de un pez ahora mismo. But ask God what he wants you to do. Pero pregúntale a Dios lo que Él quiere que tú hagas. And when you start calling on his name, Y usamos, when you start calling on cuando his tú name, empiezas a clamar su nombre, and even though you've been pained, y aunque tú estás sido herido, even though it's been a long week, aunque sea una semana larga, even though you've cried, aunque tú hayas llorado, you say, God, but I love you. tú le dices, Dios, pero yo te amo And you are y worthy. tú eres digno. What is he asking you to do? ¿Qué es lo que te está pidiendo We hacer? have to be able to pray for those who hurt us. Debemos de poder orar por aquellos que nos You han have to be able to practice empathy. debemos de orar por aquellos que nos han herido. Debemos de poder practicar la empatía. You have to be able to release the need for control. Tú tienes que poder dejar soltar la necesidad de control. And finally, you have to be able to identify what your Nineveh is. Y tú tienes que poder darte cuenta de poder identificarlo. ¿Dónde está tu Nineveh? ¿Cuál es tu Pray Nineveh? for courage. Ora por la valentía. Break them into these manageable little tasks. Ponlo, divídelo en estas tareas que tú puedes manejar. And then look for help. Y después busca por ayuda. Because you don't have to do it alone. Porque tú no tienes que hacerlo solo. So yes, God is there. Entonces sí, Dios está ahí. But he surrounds you with people that Pero can also help you. Él te rodea con personas que también te pueden ayudar. Amen. Amén. So there are Ninevehs in our lives Entonces hay Nineveh en nuestras vidas that are not meant to be avoided. que no deben de ser evadidas. They're meant to be conquered. Ellas deben de ser conquistadas. Conquer your Nineveh today. Conquista tu Nineveh hoy. You're not going to do it by your own Tú no strength. lo vas a hacer con tus propias fuerzas. You're going to do it with the power of God that's working through you. Tú lo vas a hacer con el poder de Dios que está a través de ti. We have opportunities for spiritual growth Tenemos la oportunidad del crecimiento espiritual to demonstrate God's faithfulness para demostrar la fidelidad de Dios and for making a tangible impact y para hacer un impacto que se puede tocar for the people that are around you. para las personas que están alrededor So tuyo. let us leave behind the weight of the past Vamos a dejar atrás el peso del and pasado embrace the promise of the future that God has given you. y vamos a abrazar ¿puedes repetir otra vez? The promise of the future that God has given you. Y vamos a poder abrazar las promesas del futuro que Dios te ha dado. I declare that you release the burdens of resentment Yo declaro que tú vas a dejar las cargas del and you resentimiento choose freedom and y forgiveness. tú vas a elegir el perdón y la libertad. That you step boldly into the Que tú Nineveh valientemente entres a Nineveh that God has called you to go que to. Dios te ha llamado a ir. Knowing that He is with you, Sabiendo que Él está contigo, knowing that He equips you, sabiendo que Él te ha equipado, knowing that He empowers you to fulfill His purpose. sabiendo que Él te ha empoderado para llenar su propósito. Live the life that reflects His transformative power. Vive una vida que refleja su poder transformativo. Live a life that demonstrates that it doesn't matter what happened in the past. Vive una vida que demuestra que no importa lo que ocurrió en el pasado, You're going to arise and boldly step beyond that. que tú te vas a parar y valientemente vas a parar ahí. How many of us can say amen to ¿Cuántos de that? nosotros pueden decir amén a eso? So, church, Entonces, iglesia, listen carefully. escucha cuidadosamente. Today we went through the story of Jonah Hoy pasamos la historia de Jonás and we looked at the powerful truth that God has purpose. y vemos el poder poderoso, la verdad poderosa que Dios tiene And el it goes propósito beyond our past. y va más allá de nuestro pasado. We saw how God offers second chances. Vemos cómo Dios ofrece segundas oportunidades And we saw how forgiveness and obedience unlocks breakthroughs. y vemos cómo el perdón Y la y la obediencia desata quebrantamientos. I don't know what breakthrough you're looking for. No sé qué quebrantamiento tú estás buscando, But if you're looking for it, pero si tú lo estás buscando, forgive and obey. perdona y obedece. We saw how His mercy
was triumphant over resentment. Vimos como su misericordia triunfó sobre el resentimiento. And how he calls us to embrace the Nineveh in our lives. Y como Él nos llama a abrazar los Ninevets en nuestras vidas. So maybe today you're feeling the weight of your past. Y tal vez hoy tú te sientes el peso de tu pasado. Maybe you're trapped in your past mistakes. Tal vez tú estás atrapado en tus errores del pasado. Maybe you're trapped in the belly of your past regrets or your hurts. Tal vez tú estás atrapado en la barriga de tus arrepentimientos o tu pasado anterior. Maybe you're struggling with resentment. Tal vez tú estás encontrando dificultad con el resentimiento. Or maybe you're just scared of going into O tal Nineveh, vez tú tienes miedo de entrar a Nínive, where God is calling you to go. en el cual Dios te está llamando a ir. But if any of this sounds like you, Pero si algo de eso suena como tú, if you feel a tug in your heart si tú sientes una tirada en el to corazón release the past, de dejar el to pasado, release the hurt, de dejar el dolor, to embrace forgiveness, de abrazar el perdón, to take a step into obedience, de tomar un paso a la obediencia, or maybe just to finally, face that task that God is telling you to do, o finalmente enfrentar esa tarea que Dios te está llamando a hacer. I'm going to invite you to take a step forward. Yo te voy a invitar que tomes un paso adelante. And because I said it in the message, Y porque yo lo dije en el mensaje, that it's an active response, es una respuesta I activa. don't want you to just stand up. Yo no quiero que simplemente te pares. I want you to come here. Yo quiero que pases aquí. So if it does resonate with you, Entonces, si resuena contigo and you feel that tug in your heart, y tú sientes esa tirada en el I invite corazón, you to come forward yo